Las basuras siguen acumulándose junto a los contenedores en la ciudad de Ponferrada. 11ª jornada de huelga y el conflicto se agrava. En este tiempo no ha habido acercamiento de posturas entre los trabajadores y la empresa. De hecho, el comité señala que ni siquiera ha habido conversaciones para una posible negociación. Hola, ¿qué tal? Y ese paro puede que no sea el único que se produzca en las próximas semanas en la provincia de León. Ya hay convocada huelga a partir del 1 de abril en el sector provincial de limpieza viaria y recogida de basuras. Veremos si hasta entonces se produce algún cambio. También hablaremos hoy de las agresiones a profesionales sanitarios que han aumentado mucho en casi 200 de un año para otro. Tenemos los datos de 2022, las últimas cifras, y se produjeron casi 800. Son muchas más que las registradas antes de la pandemia. ¿Ha influido en todo ello el COVID? ¿Qué otras causas están detrás de este incremento? Se lo vamos a preguntar enseguida a nuestras invitadas de hoy en el análisis. Y los alérgicos al polen se enfrentan a una primavera leve en Castilla y León. Esa es al menos la previsión de la Sociedad Española de Alergología. Veremos qué especies son las que causan más problemas a los alérgicos y cómo combatir los efectos. Y además de todo eso, bueno, pues nos vamos a acercar a Burgos. Allí han comenzado las catas de los prestigiosos premios Zarcillo. Cerca de 1.500 vinos compiten en este certamen, que cuenta con un jurado de 90 personas. Lo vamos a ver aquí en un ratito. Comienza Está Pasando. La huelga de basuras de Ponferrada afronta su 11ª jornada y el conflicto sigue sin solucionarse. Y tampoco hay visos de que así sea. Eduardo. Pues no tiene ninguna pinta, y eso que ya llevan 10 días, a punto de cumplirse 10 días de la huelga indefinida de basuras allí en Ponferrada. Los trabajadores se plantaron el 12 de marzo porque su convenio está pendiente de renovación desde 2015 y denuncian que ni la empresa ni el ayuntamiento se sientan a negociar. David Lago es el secretario del comité de empresa. David, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, decía yo, han pasado ya 10 días y las posturas siguen sin acercarse, ¿no? Por lo que nos van contando día a día. ¿Cómo está el conflicto ahora mismo? Bueno, pues el conflicto sigue como el primer día. Como dijo tu compañera, empezamos el día 12 y de momento hasta el día de hoy, el 11º día, ni la empresa ni se ha puesto en contacto con nosotros y el ayuntamiento se ha puesto tampoco nosotros en contacto para ver cuál es la problemática que tenemos con la empresa. De momento nadie ha contactado con el comité de huelga. Recuérdenos, por favor, muy brevemente cuál es el origen de este conflicto, qué es lo que están reivindicando, ese convenio que está sin actualizarse, qué otras demandas plantean en esta huelga. A ver, esto viene ya de hace tiempo. Nosotros el último convenio que se firmó aquí en Ponferrada fue en el año 2011 hasta el 2015. Desde el año 2015 no hemos sido capaces de negociar un convenio nuevo porque hubo una nueva licitación a partir de 2015 que luego se judicializó entre las dos empresas que estaban pujando por él y le anularon el contrato. La empresa siguió en funciones y no fuimos incapaces de firmar convenios hasta que hubiera una nueva empresa. Y este año, en el año 2022, en agosto, se hizo la nueva licitación y se le volvió a dar el contrato, o lo ganó el contrato, la empresa Fomento de Construcciones y Contratas. Y a partir de ahí, pues bueno, nos sentamos con ella para intentar empezar a negociar el convenio, y la empresa desde el primer momento dijo que se opuso a ello. Ella dice que el único que puede negociar con nosotros es pasarnos al convenio provincial, y nosotros por ahí no vamos a pasar. Nosotros llevamos aquí más de 30 años con el convenio privado de empresa y vamos a luchar por seguir teniendo nuestras condiciones. La empresa dice que solamente va a negociar con nosotros el provincial. Nos van contando desde el comité que el seguimiento es del 100% de la plantilla, aunque Comisiones Obreras alcanzó su propio acuerdo con el ayuntamiento, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado con este asunto? Eso es, bueno, pues 2 días antes de comenzar la huelga nos enteramos que el sindicato de Comisiones Obreras, que tiene 2 representantes en nuestro centro de trabajo,
pues negociaron a espaldas del resto del comité de huelga, cuando se había refrendado con toda la plantilla que íbamos a la huelga, pues llegaron a un acuerdo estatutario, que es personal, y para que el trabajador que quisiera se pudiera acoger a él. Ese acuerdo no es el acuerdo que votó la plantilla, ese acuerdo directamente te pasa al provincial. Y es muy curioso, con la noticia que salió ayer, resulta que los trabajadores que están del sector, que están en el convenio del sector, se van a poner en huelga a partir del 1 de abril, y aquí el sindicato Comisiones Obreras ha negociado un acuerdo con la empresa y quiere mandar a los trabajadores al convenio provincial. Es que eso es muy contradictorio, no tiene ningún sentido. O sea, que es que para los trabajadores de Castilla y León que están en el provincial van a la huelga a Comisiones Obreras, y para los trabajadores de Ponferrada es bueno el provincial. No entendemos esto. No, la verdad es que es muy contradictorio. Estamos viendo imágenes de estos días que ha habido alguna acción vandálica, hemos visto algún contenedor ardiendo, ustedes se desvinculan y también insisten en que sigue la plantilla unida en esta reivindicación, ¿no? La huelga cumple 10 días, pero va a seguir si no cambian las cosas. Sí, la huelga va a seguir, eso está clarísimo. Nosotros, hasta que no consigamos nuestro objetivo, que es la negociación del convenio para los trabajadores de nuestra plantilla, no vamos a parar en ello. El tema de los contenedores, de la quema de contenedores, ya salimos denunciando este hecho y toda nuestra repudia contra estos actos vandálicos, porque al final lo único que están haciendo es echarlo, o intentan echarlo, que es cosa de los trabajadores, cosa de los trabajadores aquí de la plantilla, que están haciendo este tipo de actos vandálicos. Y yo pongo la mano en el fuego por cualquier compañero mío. Estamos secundando todos la huelga. Sí que es verdad que hay algún trabajador de nueva contratación, que sí que son 6 o 7 trabajadores que han entrado a trabajar en limpieza viaria, pero son chicos o son compañeros que llevan un mes trabajando, un mes y medio trabajando, y también nos consta que han recibido coacciones para que vayan a trabajar, ya que de no ser así se van fuera de la empresa. Una última cuestión pero muy... el 100%... Sí. Perdón. Sí, una última cosa muy rápida. ¿Qué pasa estos días con la basura? Porque creo que sospechan que hay alguien que está recogiéndola, ¿no? No hay tanta basura como podría caber esperar por la calle. ¿Tienen constancia de que está pasando algo así? Sí, mira, denunciamos públicamente que tanto ayuntamiento como empresa están quitando las vergüenzas de la ciudad, esa basura acumulada en los contenedores, con dos contratas que no tienen esas funciones, no pueden quitar esa basura, y con personal del ayuntamiento. Están utilizando personal del ayuntamiento pagado por todos los ciudadanos para quitar esas vergüenzas, las vergüenzas de este ayuntamiento, que no ha mediado absolutamente nada para que esto acabe, y también las vergüenzas de la empresa, que lo único que hace es ponerse en contra de los trabajadores y no negociar el convenio que tenemos de hace 50 años. Bueno, pues seguiremos muy atentos a ese día a día de la huelga de basuras en Ponferrada. Tenemos que dejarles ya, veremos en qué acaba este conflicto. Gracias por acompañarnos y explicarnos un poco su posición por parte del comité de huelga. Buenos días. Vale, muchas gracias a vosotros. Un saludo. Bueno, pues la huelga de recogida de basuras en Ponferrada podría extenderse a toda la provincia de León si nada lo impide, porque los sindicatos UGT, Comisiones Obreras y USO han convocado un paro del 1 al 10 de abril en plena Semana Santa. La convocatoria llega después de que ayer no fuera posible resolver el conflicto en el Serla, en un encuentro al que no se presentaron 2 de las 3 empresas. El objetivo de la huelga es que se firme el convenio colectivo provincial, 3 años paralizado. Los representantes de los trabajadores las acusan a las empresas de desmontar sus delegaciones, llevárselas fuera de León y desatender a los ayuntamientos y mancomunidades. Si a pesar de la huelga no hay novedades, esta podría continuar incluso más allá de ese día 10 de abril. Bueno, vamos a hacernos ahora ya eco de la actualidad política de Castilla y León, que pasa por el Consejo de Gobierno celebrado esta mañana. A esta hora comparece ya el portavoz de la Junta de Castilla y León en rueda de prensa, que como siempre escuchamos los primeros compases en directo. San Pablo, en Valladolid, también financiado con fondos Next Generation de la Unión Europea. Se trata de la intervención en la recuperación de la estanqueidad del cuerpo del crucero norte y la puesta en valor del ábside de la iglesia, y también se intervendrá
en las vidrieras existentes en esta iglesia de San Pablo. Son 3 importantes expedientes impulsados por la Consejería de Cultura y Turismo, con un importe, como les digo, superior a los 4 millones de euros, que trata de poner en valor nuestro patrimonio histórico, el de la Comunidad de Castilla y León, que es de los más relevantes en el contexto europeo, y, por tanto, esta inversión lo que hace es fortalecer y asegurar también su consolidación pensando en el futuro. Por otra parte, la Junta autoriza el funcionamiento de Fuentecantos en Soria bajo el régimen de concejo abierto. En este momento en nuestra comunidad autónoma son 26 los municipios que tienen el régimen de funcionamiento de concejo abierto, y saben ustedes que este régimen de concejo abierto lo que permite es que, más allá del Pleno y la asistencia de los concejales, para los asuntos fundamentales del Pleno se toma decisión convocando a todos los vecinos del municipio de acuerdo con la normativa del régimen local, y en este caso el municipio de Fuentecantos en Soria se incorpora al listado de 26 municipios que en nuestra comunidad autónoma tienen este régimen de... Primeros acuerdos de este Consejo de Gobierno celebrado esta mañana por parte de la Junta de Castilla y León. Pueden ver el resto de la rueda de prensa en directo escaneando ese código QR que ven ya en la pantalla. Seguramente en el turno de preguntas salga esta cuestión de la que se habla mucho hoy. Lo que van a ver ahora es lo que sucedió en la mañana de ayer en las Cortes de Castilla y León. La procuradora socialista Rosa Rubio defendía una iniciativa para habilitar ayudas a las personas celíacas. Rubio ve que el presidente de la Junta abandona el Pleno y ella se lo recrimina. Bueno, pues no le importan demasiado. El PSOE ha denunciado que lo que hace el presidente es una peineta a una de sus procuradoras con la mano derecha mientras abandona el hemiciclo, y lo hace en su camino hacia la puerta y de espaldas a la procuradora. Como decimos, Rosa Rubio, que defendía su proposición. Bueno, pues el PSOE le ha exigido disculpas al presidente de la Junta porque no solo ha sido un desprecio a la procuradora, sino a todo el territorio. Por su parte, el presidente Mañueco acaba de hablar en Palencia para decir que ha sido un gesto involuntario. Estas son sus palabras. Bueno, quien analiza con detenimiento las imágenes se dan cuenta que es un gesto involuntario, que además estoy a espaldas de los que se han sentido ofendidos. Y desde luego quienes me conocen bien saben que no es mi estilo y no, de verdad, sinceramente no tengo nada más que decir. Muchas gracias. Hay un vídeo, presidente, en el que se ve bastante nítido. Sí, fíjese bien, no puedo decir más. Se explicaba así el presidente de la Junta hace unos minutos en Palencia. Hasta aquí la actualidad. Al final del programa retomaremos más temas que son noticias a esta hora de la mañana, pero ahora pasamos ya, Pilar, al tiempo del análisis para hablar de las agresiones a trabajadores sanitarios, que el año pasado aumentaron un 32%. Sí, Eduardo, se han incrementado. El año pasado rozaron las 800, lo que supone un incremento de casi 200. La mayoría son agresiones cometidas contra mujeres, sobre todo enfermeras y médicas. Es una tendencia que va en aumento, de ahí que los trabajadores de la sanidad reclamen más medidas para luchar contra estas agresiones. Hoy hablamos de todo ello con Patricia San Martín, que es secretaria de Acción Sindical de SATSE Castilla y León. Ya saben, SATSE, el Sindicato de Enfermería. Muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más. Gracias por invitarnos. Gracias. También está con nosotros Ruth Santos López, que es técnico en prevención de riesgos laborales de SACIL Valladolid Oeste. Ruth, muchísimas gracias. Igualmente, muchísimas gracias por invitarnos. Bienvenida a nuestro programa. Y también tenemos con nosotros a Silvia García, que es enfermera. Ella nos atiende desde Palencia por videoconferencia. Creo que la vamos a tener a lo largo del programa en los próximos minutos, y ella también pues, nos contará cómo percibe esta situación y nos contará también su caso. Pero lo primero vamos a ver unos datos concretos. Las cifras revelan ese incremento de las agresiones al personal sanitario. Eduardo, cuéntanos. Sí, ya contamos algo aquí el pasado lunes en Estaba Pasando. Las agresiones a trabajadores sanitarios se incrementan año a año. El año pasado, en 2022, hubo en total 793 agresiones. Como avanzaba antes, es un 32% más que en 2021, cuando hubo casi 600. Pero esta que ven aquí es la evolución desde el año previo a la pandemia, 2019, cuando hubo alrededor de 500. Si nos fijamos en las áreas de salud, llaman la atención
por el número de ataques, por ejemplo, Valladolid Este con 177 trabajadores agredidos o también Burgos con 142, las dos provincias con más agresiones a sanitarios. Y por el incremento destacan Soria, donde aumentaron un 135% en el último año, de 14 a 33 agresiones, o Ávila, donde se duplicaron prácticamente de 44 a 86 agresiones. Solo en El Bierzo o Valladolid descendió el número de profesionales agredidos. Podemos también trazar un perfil del agresor y del sanitario agredido. El que agrede suele ser una persona en solitario, por lo general un hombre, en algo más de la mitad de los casos es un paciente y de ellos un 12% ha agredido en más de una ocasión. El sanitario atacado, la víctima es casi siempre una mujer, el 86% de los casos. El 40% de los agredidos fueron profesionales de enfermería, más de 300, 240 médicos y más de 100 auxiliares de enfermería, seguidos también de celadores o personal de administración. Cuando hablamos de agresiones, la mayoría son verbales, pero también físicas, 209 el año pasado, para que se hagan una idea, frente a las 124 del año anterior. ¿Y por qué estos ataques? Pues el primer desencadenante es la disconformidad con la atención recibida, luego no ver atendidas las demandas, por ejemplo, pedir la baja y no conseguirla, o también por el tiempo de espera. Sobre todo esto, ya hay además 262 sentencias judiciales condenatorias y también 166 multas a agresores. Bueno, pues la primera pregunta que me surge después de ver esos datos, después de ver esas cifras, Patricia, Ruth, ¿cómo valoráis ese incremento? Me imagino que detrás hay muchos factores, no sé, ¿qué es lo que veis que puede estar influyendo en ese incremento de las agresiones? Yo creo que es una situación muy preocupante, porque además vemos que va evolucionando, incrementándose año tras año, ni siquiera se queda estancado. Es preocupante y sobre todo es preocupante porque yo siempre pienso que es la punta del iceberg. Realmente el número de agresiones que se comunican no son todas las agresiones que realmente existen, con lo cual tenemos un número de profesionales agredidos que por diferentes causas, por miedo, porque después tienes que seguir atendiendo a ese mismo paciente, porque crees que realmente el denunciar no va a ninguna parte, sufren esas agresiones y se callan, con lo cual es una situación preocupante. Hay muchos factores que yo creo que están influyendo, no hay ninguna excusa, ninguna causa concreta, porque yo creo que una agresión nunca puede estar justificada por ninguna causa, y yo creo que es algo que las diferentes autoridades, sanidad, diferentes políticos tienen que trabajar en serio, sentarse y tomar medidas contra algo que está suponiendo una lacra en el mundo sanitario. Pero me imagino, Ruth, que también ha habido circunstancias, ¿no? De un tiempo para acá nos hemos encontrado con una pandemia, plantillas más sobrecargadas de trabajo, una mayor demanda por parte de los pacientes también, de consultas. ¿Eso puede haber influido? Sí, puede influir que en la pandemia la asistencia sanitaria adquirió un modelo muy diferente a lo que estábamos acostumbrados. Antes tú llamabas, el médico o la enfermera te atendía y ingresabas un paciente, o sea, un familiar podía acompañarte. Entonces, muchas de esas circunstancias sí que es verdad que se han ido quedando, pues como en muchas facetas de la pandemia. El COVID ha instaurado modelos de asistencia sanitaria diferente. Por ejemplo, la telemedicina, pues antes no estaba tan implantada. Entonces, eso, queramos o no, el paciente, cuando quiere ir al médico, quiere que le vean, quiere que le atiendan lo mejor posible, que le dediquen el mayor tiempo posible, y luego, sobre todo, aparte de estos aspectos, también el incremento puede ir un poco, a pesar de lo que dice la compañera del SATSE, es verdad que se notifican más. Antes igual no, bueno, pues es que te lo echabas a la espalda, es como que ya estás acostumbrado a que alguien venga y te diga: yo a ti te pago, eres una inútil, o me tienes que dar esto, o sea, en tono exigente. Sí. Y claro, bueno, pues al final el trabajador, hasta aquí hemos llegado, entonces puede ser que las notificaciones también hayan aumentado. Con respecto al incremento de las agresiones físicas, yo ahí quiero puntualizar. Afortunadamente, y digo afortunadamente, son agresiones que se registran en entornos con pacientes psiquiátricos. Entonces, psiquiátricos o drogodependencias. Eso no quiere decir que se excuse, pero afortunadamente sí que se concentran esas agresiones físicas en este tipo de pacientes. La mayoría es, como han dicho en el análisis de los datos,
por esa disconformidad en el trato recibido o por no cumplir esas exigencias cuando yo voy al médico, lo que llamamos también el paciente ilustrado. Ahora todo el mundo sabe de medicina, todo el mundo sabe lo que me tienes que recetar, el problema que yo tengo me tienes que dar la baja, entonces eso muchas veces pues es lo que genera esos conflictos. Creo que podemos hablar ya con Silvia García, es enfermera, ella sufrió una agresión. Silvia, muy buenas. No oigo nada. No os oigo nada. No sé que si hay algún problema con la conexión, pero a vosotras no os oigo nada. No sé si me estáis oyendo. Pues parece ser que Silvia no nos escucha. Vamos a ver si corregimos ese pequeño problema. Claro, decía yo antes, Patricia, Ruth, que si la pandemia había influido, claro, pero en el último año que ya parece que la pandemia iba dando sus últimos coletazos, aunque todavía bueno, pues veíamos cifras importantes, sobre todo a principios de enero y febrero, pero bueno, ya parece que todo el sistema se ha ido relajando un poco, pero eso, que han subido bastante, 200 agresiones más, y claro, nos sitúa en niveles muy superiores a 2019. Me imagino que algo hay que hacer al respecto, ¿no? ¿Por qué abogáis, Patricia? Pues yo creo que hay que, lógicamente, lo que está claro que las medidas que se han tomado hasta ahora no han sido del todo efectivas, que hay que mejorar esas medidas. Hay campañas de sensibilización, que nosotros creemos que sí son adecuadas. Hay formación a los profesionales para aprender a enfrentarse a esas situaciones que son tan difíciles, pero que hay que hacer algo más. Yo creo que, de alguna manera, la población, aquellas personas que agreden, tienen que saber que esa agresión va a conllevar un castigo, pero que tiene que ser importante. Yo realmente, quienes legislan y demás, el agredir a un profesional sanitario no tendría que ser gratis. Nosotros abogamos porque igual las penas sean mayores, las multas sean mayores y que después la población sea conocedora de que esa agresión que ha cometido contra un profesional sanitario va a tener una consecuencia y que esa consecuencia sea grave directamente. Sí, leía yo, bueno, pues al final, informándome un poco, eso, el Código Penal establecía que este tipo de agresiones son consideradas un acto de atentado y puede llevar incluso de 1 a 4 años de prisión. Claro, es una condena más o menos importante, pero claro, a lo mejor eso sí que es verdad que no se está aplicando, y además que no se conoce, porque claro, yo tampoco tenía ni idea que llevaba este tipo de sanciones. Yo os voy a puntualizar con el tema de las denuncias. Es verdad que tenemos muchas agresiones, se comunican muchas agresiones, pero no se denuncian las agresiones. Entonces, ese es el kit. No es que ni las condenas sean suficientes o insuficientes. Realmente no llegan a la justicia, Ruth. No llegan a la justicia porque el profesional sanitario, que muchas veces se siente agredido por miedo a las represalias, por miedo o por sentirse, y aquí lo voy a decir, es verdad que la denuncia tiene que ser a título personal, es decir, es el profesional el que tiene que acudir a denunciar. Otra cosa es que la Gerencia Regional de Salud en su protocolo tiene muy bien establecido que hay un seguro de responsabilidad en el que puedes llamar a las 24 horas del día, los 365 días del año, un abogado te asesora, las asesorías jurídicas de cada área de salud te acompañan en caso de que quieras dar el paso de denunciarlo a que lo denuncies, pero al trabajador le echa para atrás que tenga que ser el que lo denuncia, pero es que eso es algo que está tipificado en el Código Penal. No puede ir una institución te va a respaldar y en el caso de que tú lo denuncies tendrá los mecanismos para, si así lo determina, se determina en un juzgado, unas medidas cautelares, es decir, que a ese agresor le cambien de área de salud, etcétera. Y luego con el expediente sancionador, que es no tener que llegar a los tribunales, primero tienen que valorar las gerencias que no esté contemplada la denuncia por vía penal, que no sea un paciente psiquiátrico, que no sea un menor de edad, que no sea alguien inimputable. Es decir, se tienen que dar una serie de requisitos para que se pueda incoar a un expediente sancionador por parte de las gerencias. Entonces, es algo que, como implica algo más del profesional, muchas veces se quedan ahí. Yo, como servicio de prevención en el que investigamos este tipo de, bueno, todas las agresiones que nos llegan, es verdad que el trabajador
comunica más, pero cada vez se atreve a dar menos el paso. Incluso el modelo de carta al agresor que mandan, pues como dándote un toque, de decir, la próxima vez se podrán tomar otro tipo de medidas, ni siquiera lo marcan. Es verdad que todas las medidas van encaminadas a esa formación en habilidades sociales, en asertividad, en empatía. Sí. Pero bueno, vemos que no sean suficientes, pero también pedimos implicación por parte del trabajador, que se quite los miedos, que va a estar apoyado por la institución. Nosotros trabajamos ten con los delegados de prevención. Me imagino que Patricia estará conmigo en que hay que orientar al profesional agredido, que hay que hacer algo más, porque si no la gente cree que queda impune. Claro, vamos a seguir hablando de todo ello, pero antes creo que ya me puede escuchar Silvia. Vamos a ver si a la tercera podemos hablar. Silvia, muy buenos días. Pues parece que no podemos hablar. Parece que Silvia sí que la vemos ahí, pero no sé si ella no me escucha, nosotros tampoco la podemos escuchar. Sí, yo sí que... Sí que me escucha. Ahora, perfecto, Silvia, ¿ves? A la tercera ha sido la vencida. Silvia, no sé si has podido escuchar algo de lo que estábamos hablando, pero si no, en todo caso yo te lo pregunto. Silvia, lo primero, para que sepamos mejor cuál fue su caso, ¿nos puede contar qué agresión sufrió usted? Sí, mire, yo estaba trabajando en mi centro de salud, trabajo en una zona básica rural y estaba realizando una cura cuando me agredieron físicamente. Del brazo, le advertí por varias ocasiones que me soltase, que me estaba haciendo daño y no solamente no me soltó, sino que encima me apretó con más fuerza. Entonces, hasta que no le dije que o me soltaba o llamaba a Guardia Civil, el señor en cuestión no me soltó el brazo. Luego sí que me tuvieron que atender las compañeras porque presentaba inflamación en el brazo, tuve una contractura. De hecho, sigo teniendo un pequeño hematoma. He tenido que estar yendo a fisioterapia por cuenta, porque sí que te tenía bastante contracturado, y eso fue lo que me pasó en mi situación. Silvia, no la oímos del todo bien, pero sí que la hemos entendido, por si se puede acercar un poquito al aparato y así que la escuchemos mejor. ¿Qué consecuencias ha tenido usted para esa agresión? Y si esa agresión usted la denunció, ¿en qué se quedó? Sí, yo la denuncié. Yo la he denunciado, vamos, de hecho me llamó el otro día de prevención laboral porque nunca me había pasado, entonces no sabía muy bien cómo tenía que actuar y tengo que mandar una notificación con el nombre del agresor para que ellos sigan adelante con la denuncia y les manden la carta que les suelen mandar pues, diciendo que han agredido a un sanitario y las consecuencias que yo pueda acarrear. ¿Se plantea usted, porque estábamos aquí hablando de que hay algunos profesionales sanitarios que deciden no ir a la justicia, que se quede todo pues en algo administrativo, ¿no? ¿Se plantea usted ir a la justicia por esta agresión? Pues no lo sé. Primero tendría que evaluar el caso porque, claro, yo es un sitio en el que trabajo habitualmente. Entonces, claro, estás siempre con el miedo a que vuelva esa persona y te vuelva a agredir o que tome otra serie de represalias. Entonces, habría que estudiar el caso. Sí que es verdad que estuvimos mirando sus antecedentes, no tenía ningún antecedente psiquiátrico ni de ningún otro problema. Entonces, no sé si es que fue una situación en la que él se vio desbordado o nervioso y fue algo puntual o fue algo que pueda llegar a ocasionar más daños. Ruth, ahí tenemos, ¿no? La respuesta de los profesionales, ¿no? Hay miedo también a que vuelva Pero por eso yo siempre invito a que vayan al servicio de prevención, porque en el servicio de prevención informamos del procedimiento y lo que yo he explicado aquí. Tienes que denunciar tú, pero se pueden establecer y se valorarán medidas cautelares y a lo mejor es una manera de que aparten de ese área de salud a ese agresor o a la trabajadora se valore la posibilidad de valorar el puesto por razones de salud y reubicarla en otra zona en la que no estuviera. Silvia es el perfil del profesional agredido, además. Ella es enfermera, es mujer. ¿Por qué son las mujeres las más agredidas? Hay, no sé, ¿por qué? ¿Por qué ellas frente a los hombres? A ver, hay que tener en cuenta también que el porcentaje de profesionales sanitarios, que somos mujeres... Hay más mujeres que hombres. Mucho más mujeres que esa hombres. Razón puede estar. Es una razón importante. Después, por ejemplo, dentro del colectivo, las enfermeras somos por
por desgracia, el colectivo más agredido dentro de los profesionales sanitarios. También porque somos un poco esa puerta de entrada al sistema sanitario. Somos las que estamos en urgencias, en el triaje, somos las que atendemos las 24 horas del día a los pacientes en las unidades de hospitalización, en atención primaria estamos en los domicilios, con lo cual esa crispación que a veces tiene la sociedad, yo creo que es un problema grave. Tenemos una sociedad que está crispada, una sociedad que quiere que su problema se lo resuelvan siempre con una inmediatez, sin tener en cuenta que también puedes tener otros pacientes que igual su urgencia requiere una prioridad frente a la tuya. Entonces esa crispación hace que se enfrenten con el primer profesional al que se encuentran, y generalmente es la enfermera. Claro, estamos hablando efectivamente, hay una crispación general, me imagino que también en esto ha influido la pandemia, todos estamos muy estresados, hay muchísima ansiedad, todos queremos eso, que lleguemos allí al médico y seamos los primeros y no tengamos lista de espera y que no tengamos, y bueno, ya no te digo porque ya venimos cabreados porque no nos han dado al día siguiente, sino nos han dado 3 o 4 días después. Pero claro, me imagino que los profesionales también harán autocrítica porque, permítanme, a todos nos ha pasado alguna vez que hemos llegado a la consulta y hemos pagado por otras cosas y otras situaciones que me imagino que el médico, la enfermera, el celador o el personal administrativo que está en los centros de salud, que tiene mucho trabajo, que tiene mucha claro, pero tú llegas allí con tu problema y bueno, pues a lo mejor lo que te encuentras no son buenas palabras de primeras, o te encuentras con una situación un poco fría, por decirlo de alguna manera. ¿Hacen autocrítica también los profesionales, Ruth? Sí, hacen autocrítica, pero es verdad que a veces la sensación que tienes es: yo tengo no sé cuántos pacientes citados, tengo un retraso, no puedo dedicar. Es verdad, las habilidades sociales, la empatía, es algo que es innato, es verdad que se puede aprender y se puede fomentar, pero bueno, sí a veces dicen, pues es verdad, o sobre todo esa falta de información. A veces, como paciente o familiar de un paciente, tú lo que quieres es que te informen. Con el simple hecho de que 2 minutos te digan, pues a su padre le pasa esto, lo otro, le vamos a hacer tal, o vamos, con un poquito de empatía, a lo mejor sí que es verdad que el clima sería un poquito, a lo mejor, suficiente. Entonces, hacen autocrítica, pero bueno, es un trabajo que hay que seguir incidiendo en esa formación. Patricia quería hablar también. Yo creo que también hay que tener en cuenta que los profesionales sanitarios estamos desbordados. Realmente las plantillas están muy ajustadas, en muchos casos son deficitarias, y a veces el profesional que está atendiendo tiene 1000 cosas en la cabeza, varios pacientes que atender, y no te das cuenta de que igual a este familiar no se le ha informado, o que este familiar ha preguntado a una persona, a otro profesional y acaba de llegar a ti. Pero es que realmente las plantillas son muy ajustadas y nosotros no tenemos la culpa de esas plantillas ajustadas. Yo creo que somos los primeros que aplaudiríamos si se incrementan las plantillas de manera general en atención especializada, en atención primaria, porque se reducirían las listas de espera y nosotros trabajaríamos pues muchísimo más relajados también. Una duda, ¿reciben los profesionales algún tipo de asesoramiento, formación? Porque leía por ahí que cuentan con la figura del interlocutor policial sanitario. O sea, también me imagino que reciben formación para a lo mejor relajar una determinada situación en un momento tenso, ¿no? Y para que bueno, pues no se llegue a una situación que puede ser potencialmente peligrosa para los sanitarios. Sí, es esa formación que hablamos. Desde la Gerencia Regional de Salud salen campañas anuales para dar formación en esas habilidades sociales, en esa gestión de conflictos, y sí que es verdad que, a diferencia de otras comunidades autónomas, en las que sí que está implementada una formación práctica, es decir, unas mínimas nociones de defensa personal. Yo sí que es verdad que estamos hablando, y soy la primera que he dicho, que los pacientes psiquiátricos, la mayoría, son los que provocan esas agresiones físicas, pero es verdad, o sea, no es enseñar a que se defienda de primeras, pero si ya no vale lo que yo le estoy diciendo, si ya no vale lo que yo le estoy contando, si el clima ya es perfecto, pero el señor o la señora sigue, pues es verdad, un poquito de formación que a lo mejor es una medida nueva que podemos implementar en esa defensa personal, por lo menos para poder salir.
Es verdad que tenemos otras medidas de seguridad pasivas, que son los botones antialarma o los antipánicos. El antialarma es en el ámbito de la atención primaria, que realmente no hay la figura del vigilante de seguridad como hay en el entorno de la especializada. Pero claro, tienes que apelar a que tu compañero acuda en primera instancia o sea el que llame. Y luego, como última novedad, otra de las medidas que se ha implementado a raíz de lo del interlocutor policial es una aplicación que te puedes bajar al móvil, es el Alert Cops. Entonces, con esa aplicación directamente puedes dar aviso, el profesional que está en atención primaria en su consultorio o en un domicilio hace uso de esa aplicación, y en el ámbito rural la Guardia Civil, así como la policía en el ámbito urbano, acuden, porque no tenemos esa figura del vigilante de seguridad. Claro. Entonces son pequeñas cosas que sí que se han ido mejorando desde que el plan integral de las agresiones está en la Gerencia Regional de SACIL. Sí, ella muy breve, Patricia, por ir acabando. Vale, sí. por ir acabando, no. Yo, por ejemplo, se han ido implementando medidas, pero hay veces que no son del todo útiles, porque la RECOP, en la aplicación en el móvil, el botón de seguridad en el ordenador, tienes que desbloquear el ordenador, tienes que desbloquear tu móvil, y a veces esa inmediatez de la agresión, lógicamente, te lo impide. No te permite, ¿no? Yo creo que el último estudio del Observatorio de Agresiones se ve, hay áreas en las que se produce un mayor número de agresiones, psiquiatría, salud, psiquiatría y urgencias. Pues esa seguridad, esos vigilantes de seguridad, igual hay que incrementar el número. Si tenemos pacientes, como ocurrió en el Hospital Clínico de Valladolid, que un mismo paciente ha realizado varias agresiones, en el momento que ese paciente vaya a acudir al servicio sanitario, pues y tenerlo ya más vigilado, más controlado, porque vigilado. Sabes que es Yo creo que tampoco se puede excusar a alguien que tiene una enfermedad mental, está asociado a las enfermedades mentales, pero al final quienes sufren son los profesionales. Entonces, de alguna manera, esa seguridad, esa prevención para evitar agresiones se tiene que incrementar por la Gerencia Regional. Bueno, pues más formación, más medios, también en algunos casos más valentía o más, no sé si más voluntad, sí, para dar el paso. Y también como pacientes, pues claro, también tenemos lo nuestro. Muchísimas gracias, Patricia, Ruth, y a Silvia, que la conexión no era demasiado buena, pero bueno, ha quedado bien claro su mensaje. Muchísimas gracias a las tres y nada, seguiremos hablando de todo ello, a ver si conseguimos que la próxima vez, pues bueno, por lo menos que se hayan estabilizado, que no haya ninguna. Que hayan bajado. Eso es, que hayan bajado. Eso es. Muchísimas gracias. Gracias. Vamos a hacer una pausa para la publicidad y enseguida volvemos, tenemos muchas cosas que contarles. Hasta ahora. Con la primavera, ya saben, bueno, pues aparecen los primeros problemas para los alérgicos al polen, pero parece que esta primavera no va a ser de todo mala para ellos. Eduardo, ¿es así? Pues sí, eso parece. Mucha gente ha notado ya los primeros síntomas de la alergia, incluso antes del cambio de estación. Pero aún así parece que para los alérgicos al polen esta va a ser una primavera leve aquí en nuestra comunidad autónoma. Juan José Zapata, presidente del Comité de Aerobiología Clínica. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, por resumir un poco la previsión, los alérgicos pueden estar un poquito más tranquilos esta primavera respecto a otros años. ¿Qué se van a encontrar estos meses? ¿Ustedes de qué zona me llaman? ¿De la zona centro? Sí, de la zona centro de Castilla y León, sí, de la meseta. Vale. El modelo matemático que nosotros desarrollamos habitualmente con datos de pólenes de matemáticos de Castilla-La Mancha, más o menos de cómo puede ser la primavera con respecto a la grana. Tenemos un problema con el audio que va y viene. Y creo que... No sé si me escucha. Sí, no sé, puede ser la línea. Bueno, vamos a seguir, a ver si podemos escucharle. Va a ser una polinización más o menos de leve a moderada a las gramíneas este año. Pero es muy importante saber que las cupresáceas, por ejemplo, los cipreses, se han retrasado un poquito por el anticiclón que se ha producido en febrero-marzo, y posiblemente el pico que debían de haber tenido en febrero pueda ser ahora que con el aumento de temperatura...
Claro, sí, eso veníamos detectando eso, que el frío de las borrascas de los primeros meses del año ha retrasado esas bajas temperaturas y en el caso de los cipreses es ahora cuando la gente nota un poquito más esa alergia. En el resto de pólenes, no sé si la sequía, las altas temperaturas, la escasez de lluvia, ¿cómo influye este año para esas personas alérgicas al polen? Pues lógicamente, de temperatura ya empieza un poquito antes, va a ser más larga y va a haber una mayor disposición de polen. Por tanto, es posible de que la estación sea un poquito más larga para los alérgicos y además pasa otro fenómeno, y es el hecho de que los pólenes están sometidos a por la contaminación genos de estrés que hagan que sea mucho más intenso el poder alergizante y el poder de dañar las mucosas en ciertos pacientes. Bueno, pues Juan José Zapata, presidente del Comité de Aerobiología Clínica, gracias por acompañarnos. Estaremos muy pendientes a ver, sobre todo los alérgicos, cómo lo pasamos esta primavera. Muchísimas gracias, buenas tardes. Muy bien, buenas tardes, muchas gracias. Un saludo. Bueno, ya sabemos que conduce por nosotros, que contesta nuestras preguntas, que es capaz de componer música, pero ahora la inteligencia artificial también construye edificios. Un grupo de arquitectos está levantando en Segovia un pabellón con una bóveda, combinando la construcción artesanal con inteligencia artificial, hologramas y realidad aumentada. Es la primera vez que se emplea esa técnica en todo el mundo y el resultado será, Alberto Guerrero, una bóveda típica de la Edad Media. Buenos días, pues nos hemos venido al lugar de trabajo, podríamos decir que estamos en la obra, usando términos tradicionales, así es, pero vamos a hacerlo combinando, fusionando con alta tecnología. Estamos en la Universidad de Segovia, estamos precisamente con uno de sus profesores y vamos a averiguar qué es esto que estamos viendo ahora, este proyecto que es la construcción de una bóveda, pero con un método, es la primera vez que se hace, que nos va a explicar precisamente Wissam Al-Sali. Buenos días. Buenos días. Decía yo, estamos en la obra, usando un término tradicional. Sí. Se trata de mezclar precisamente lo tradicional, la artesanía, con la nueva tecnología. Sí, esto sigue siendo una obra, pero lo que pasa es que estamos utilizando herramientas nuevas. Y ahora, a lo largo del desarrollo tecnológico que ha pasado en los últimos 100 años, siempre hay herramientas de tecnología que está saliendo, que también se prueba con el tema de la construcción. Lo que estamos haciendo aquí es mezclarlo con construcción tradicional, como es la bóveda tabicada, que lo podemos ver detrás de nosotros, así se llama la técnica, pero lo estamos mezclando con realidad aumentada. Realidad aumentada, ¿cómo se aplica esa realidad aumentada? Estamos viendo pues un bovedista, un profesional que está precisamente colocando ladrillo a ladrillo, pero sin ningún soporte. Sí. ¿Es ahí donde ayuda esa realidad aumentada? Es ahí, porque Salvador, que es un maestro bovedero con mucha experiencia, lo que tiene ahora con las gafas son guías. La bóveda se hace en cimbra, pero lo que sí necesita es como una guía para saber a dónde va a llegar esta forma. Lo que estamos haciendo ahora es reemplazar las guías físicas con guías digitales, que él lo está viendo hacia los lentes que lleva. Wissam, ¿es la primera vez que se pone en marcha un proyecto como este? Sí, el uso de las gafas para la construcción lleva unos años aplicándose en otras cosas, pero para bóvedas tabicadas como este sí es la primera vez que está pasando. Lo que estamos viendo ahora ya construido, esta primera estructura, ¿cuánto tiempo ha llevado? Ahora son 2 días y medio que estamos utilizando la tecnología pero también es un proceso de aprendizaje, porque estamos viendo qué es lo que funciona y qué es lo que no. Entonces es un experimento también. ¿Cuáles son los beneficios que se buscan o que a priori creéis que vais a conseguir? Por ejemplo, decíamos ahora, el ahorro de tiempo podría ser uno. Sí, puede ser esto, porque a veces hace falta o necesitamos tiempo para fabricar estas guías y con este modelo no hay que ponerla porque lo estamos viendo digitalmente. La otra cosa puede ser es para enseñar a otras gentes cómo se construye este tipo de construcción, utilizando la realidad aumentada, pero también grabando un vídeo. Otra cosa puede ser también formación profesional, con lo cual se puede mezclar la formación táctil,
de hacer cosas con la mano, también con ayuda de la realidad aumentada. Hacías referencia antes al bovedero profesional. Podemos pensar que la alta tecnología, siempre es lógico decirlo, que puede quitar trabajo a los oficios tradicionales, pero no es el caso. No, no es el caso. A veces se hace como, es como un... La gente piensa o se piensa en estos dos mundos como muy separados. Tenemos las robóticas, la realidad aumentada, la inteligencia artificial, para un lado, que es la construcción súper avanzado. Luego tenemos la construcción tradicional, que a veces es más nostálgico, que ya las cosas como son, no tenemos que cambiar. Nosotros lo que intentamos hacer es a ver qué pasa mezclar las dos cosas. Y yo puedo decir que sí se puede para aplicar técnicas tradicionales como las bóvedas tabicadas, pero también puede ser cualquier otra, con uso de aparatos y tecnologías puntas, nos podemos llegar a nuevos mundos, a nuevas aplicaciones. Es la primera vez que llego a una obra y veo códigos BIDI puestos. Supongo que son marcas para que sigan los trabajos. Sí, con este código lo que se hace es calibrar, superponer el modelo digital sobre el modelo físico, y así para tener un poco de precisión de cómo estamos construyendo, es para seguir. Es como el punto de partida de iniciar el modelo en las gafas. Y ya por último, quería preguntarte si esto da buenos resultados, los resultados que esperáis, mejorados. ¿Qué tiempo se podría tardar en aplicar a la construcción de bóvedas realmente en empresas constructoras? Sí, esto es una cuestión de investigación, que es lo que intentamos hacer. Yo creo para el aparato va a ser más con el tiempo más accesible, como en los móviles, y es ya lo que hace falta es investigar y ver cómo se puede hacer esto. Yo creo que sí se puede ya ahora hacerlo, y con el tiempo se aprende como cualquier cosa. Entonces la tecnología está preparada para esto. ¿Se puede mejorar? Claro que sí. Hay muchas cosas que son un desafío. Por ejemplo, el trabajo en el exterior con la luz directa bajo el sol pueden ser cosas que pueden impedir un poco el proceso así fluido de la construcción, pero estas cosas seguramente con la investigación se puede mejorar con tiempo. Wissam, ¿se va a quedar esa bóveda aquí para los alumnos de la IE? Sí, allá cada alumno tiene un uso diferente. Unos quieren una hamaca, otros quieren un banco. Es una estructura temporal que se va a quedar un poco de tiempo para el uso de los alumnos también, que de hecho tenemos alumnos que están utilizando la misma técnica, pero utilizando los móviles, no las gafas, que es aún más accesible, menos preciso, pero es más accesible a los que no tienen gafas. Pues muchísimas gracias por la iniciativa, enhorabuena por supuesto, y aquí nos quedamos fusionando la artesanía, el saber tradicional de la construcción con las nuevas tecnologías. Que no está reñido, porque luego el ladrillo se pone a mano. Gracias, Alberto, muy buenas tardes. Bueno, ya está en marcha en Burgos la 19ª edición de los premios Zarcillo, el concurso de vinos más importante de España y de los más prestigiosos del mundo. Este año se han presentado casi 1.500 muestras, unas 400 internacionales. Un jurado de 90 expertos se encarga ahora de valorarlas en unas catas, Leticia Gutiérrez, que ya han comenzado. Así es, hasta el domingo Burgos se convierte en el epicentro de la 19ª edición de los premios Zarcillo. Un cuarto de los vinos que se presentan a concurso son internacionales y nuestra comunidad es la que más aporta. Hay que destacar también que Alemania es el país invitado y que han comenzado esta mañana una serie de catas que se desarrollarán durante los próximos días para elegir a los mejores vinos en una cata ciegas. Pedro Ballesteros, presidente ejecutivo de los premios Zarcillo, eso es muy importante, ¿no? Que las catas son a ciegas. Claro, aquí lo que se busca es pues catar los casi 1.500 vinos que hay por gente que tiene un perfil de expertos, gente que tiene mucha experiencia en catar vinos y que absolutamente a ciegas, sin saber lo que están catando, pues van a seleccionar los que les gustan más, van a explicar por qué y los campeones de todo esto. Entonces, el único significado de todo esto es que haya un consumidor
que tenga una garantía de que una serie de personas que se ganan la vida con esto, pues han seleccionado ese vino porque tiene unas calidades especiales. Es una especie de sello de garantía, a uno le podrá gustar, no podrá gustar, pero es lo que vale el concurso. Hay 1.451 muestras a concurso y nuestra comunidad Castilla y León es la que más aporta, unas 600, creo que pasa de las 600. Está ya muy interiorizado, ¿no?, el valor de estos premios en los bodegueros de las diferentes DEOs de Castilla y León. Sí, yo creo que sí, hombre, para ellos es una forma de obtener ese tipo de garantías por parte de gente externa. Siempre va a tener más credibilidad que sea gente de fuera y sin tener ninguna influencia la que está valorando, apreciando y dándole un premio a tu vino que lo digas tú. Y eso es un poco el interés para los bodegueros, pero también para la región de Castilla y León. Castilla y León es una gran productora y exportadora de vinos, hay vinos de Castilla y León en muchos países del mundo, pero con Zarcillos y con otras iniciativas, pues también se convierte en un foco de gestión del mundo del vino. Aquí también viene gente de fuera a entender esto, hay organización, se crean marcas de prestigio y eso al final pues tiene que redundar en desarrollo, ocupación del territorio, esperanza de relevo generacional y alegría. Pedro, el país invitado es Alemania, aunque de los de fuera el que más aporta es Portugal, nuestro vecino. Alemania, ¿por qué? ¿Por qué se ha decidido que sea el país invitado? Bueno, es un país productor clásico, importante, es un grandísimo mercado para los vinos de Castilla y León, aquí siempre las cosas pues tienen su interés y son unos vinos que, digamos, complementan muy bien la oferta de Castilla y León, son unos climas totalmente diferentes, vinos muy marcados de acidez, muy marcados de climas más fríos y es interesante pues crear esta serie de vínculos, pero vamos, insisto, yo imagino, yo no lo he seleccionado, pero imagino que una de las razones fundamentales es que Alemania es un gran país comprador de vinos de Castilla y León. Bueno, Pedro, son 90 catadores internacionales, el domingo se decidirá quiénes son los ganadores de los premios Zarcillo. Habrá que desearles suertes a todos ellos, ¿no? Claro, suerte a todos ellos y a los que no la tengan, bueno, pues que se sepa que Zarcillos es duro, solamente el 30% de los vinos pueden tener algún tipo de reconocimiento, con lo cual puede ocurrir que la calidad media sea muy alta y vinos que no han tenido ese reconocimiento sigan siendo, a pesar de todo ello, bastante buenos. Bueno, pues un gran reconocimiento es que ustedes vean en una botella de vino que tiene un premio Zarcillo y los de esta edición se van a decidir de aquí al domingo en Burgos. Gracias por atendernos, Pedro. Muchas gracias a vosotros. Pues ya queda menos, ¿eh? El domingo saldremos de dudas. Hoy no te doy envidia con gastronomía, ¿eh? Sino con un vino. Hombre, pues bueno, pues eso es lo que tenemos que hacer ahora, ¿no? Cuando salgamos de aquí. Nos vamos, que no hay tiempo para más. Recuerden que mañana volveremos a estar aquí a partir de las 12:30. Bien, está pasando, será viernes ya. Que pasen buen día, hasta mañana.